Bueno, familia, bienvenidos a una nueva entrevista. Hoy tenemos el placer y el honor de estar con Orlando desde México. Orlando, presentate, contale a la gente quién es Orlando y qué es lo que ves. ¿Qué tal? Mi nombre es Orlando Aldana desde México. Soy una persona que siempre quiere mejorar. Soy asesor de seguros e inversiones, y es fundamental pues tener un conocimiento para poder transmitir de manera muy clara estos servicios. Entonces, un taller como el de José, pues sí, sí me ha ayudado bastante. Qué bueno, qué bueno. Lindo sector, muy competitivo el de los seguros y en el cual se utiliza mucho la venta tradicional, ¿no? La típica venta de presentación, de perseguir. Contame, o bueno, más bien, contale a la gente un poco cómo era la transformación que pasaste el año pasado cuando estuvimos entrenando juntos. ¿Cómo era un poco el Orlando antes? ¿Con qué tipo de situaciones te encontrabas al momento de vender y cerrar ventas? Sí, como tú bien lo dices, una manera tradicional de venta, ya que venía de un sector en el que se vende persiguiendo, se vende convenciendo, se vende la manera en que uno habla más que el vendedor y sin saber qué es lo que realmente necesita. Esa manera de vender tradicional realmente ya está pasando de moda porque nos ven a la defensiva. Cuando tú vendes tradicionalmente, las personas se generan un escudo de protección en el cual pues hasta cuando te ven en la calle pues te sacan la vuelta porque Mm, piensan que vas a venderles. Y esa parte que tienen en su cabeza de que me va a vender es negativo para ellos. Es muy negativo para ellos porque a nadie le gusta que nos vendan. Nos gusta comprar y lo repito muchas veces, se escucha mucho esto de que nos gusta comprar en vez de que nos vendan. Pero es la realidad, es totalmente cierto y se ve de una connotación negativa. claro. Entonces, entender eso, primeramente es entender que nosotros, para pasar a la transición de venta tradicional a una venta consultiva, debemos entender que la venta tradicional se está haciendo de forma negativa. Y eso pues se entiende porque las personas cuando no tenemos experiencia pues vendemos de esa manera. Claro. Para hacer la transición sí, sí cuesta trabajo porque ya no estás vendiendo, sino que ya estás ayudando a las personas, las estás escuchando, les estás haciendo las preguntas correctas y de esa manera tú colocas un servicio que les va a ayudar, de verdad Ujú. les va a ayudar. Entonces aquí con José aprendí eso, con José aprendí que debemos vender, pero para ayudar. Muy bueno. Debemos de hacer las preguntas correctas, debemos conectar, debemos de hacer química con ellos, que es lo que más me llamó la atención cuando inicié con José, que debemos hacer química con las personas para poder profundizar en sus dolores reales. Mm, No algo que a mí me funcionó no le va a funcionar a otra persona. Yo tengo que hacer preguntas, profundizar y ver si realmente lo que yo estoy ofreciendo le va a gustar o le va a ayudar, le va a beneficiar. totalmente. Entonces, eso, 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 eso es, eso es, ¿cómo lo puedo decir? Eso es fabuloso, eso es fantástico porque es bonito vender de esa manera. Yo sé, la verdad. Qué bueno. Bueno, ahí Yo tengo. disfruto y uno sabe cuando hace las cosas bien y disfruta esa asesoría. Dices, wow, me gustó cómo abordé, cómo lo ayudé. Y es gratificante que los dos tengan un beneficio. Tremendo. Que el servicio le Tremendo. ayuda y tú te ayudas con las comisiones. Esto que acabas de decir es espectacular, Orlando, porque ahí diste como un paneo general también de lo que fuiste trabajando. Me gusta esto, que ahora disfrutás
de vender básicamente. Antes, cuando hacías esa venta tradicional, ¿cómo te sentías y cómo eran los resultados al final? Mira, recuerdo ahorita que me dices esta pregunta, recuerdo una cita que tuve con un cliente en el cual yo le hablé del producto, le hablé de números, le hablé de esto y de esto y de esto, vas a tener tanto si inviertes tanto, y solo hablé yo y no cerramos. No cerramos, ¿por qué? Porque solo estaba hablando de mi producto, solo estaba hablando de la compañía, solo estaba hablando de mi cédula, que soy confiable porque tengo cédula nomás. Pero yo no estaba hablando de en qué le va a beneficiar a él. Sí, le dije, si inviertes tanto vas a conseguir tanto. Pero ¿para qué? Y ahí es donde entran las preguntas. ¿Cómo te sintieras en tantos años si tuvieras esto? Y ahí es donde brota esa emoción a los clientes de, ok, lo que me está ofreciendo me va a ayudar. Mm, Proyectarlo de esa manera. Entonces, yo sentía que yo sentía que esa manera de vender tradicional no, y tú lo ves en sus expresiones, que no le ayudaba, que no lo entendía más bien. Y yo sentía esa parte, entonces yo sabía que tenía que mejorar, pero no sabía cómo. mm. Claro, entonces como que sentías el rechazo de las personas. Sí, Y, y al final, después después de hacer esas presentaciones y salir a vender constantemente de esa manera los seguros o las inversiones, ¿cuál era el resultado en comisiones para vos, por ejemplo? pues fíjate que si era, no vendía high ticket, a veces se vendían por barato y pues las comisiones no eran tan altas, $500, en dólares, te lo traduzco en dólares, $500 y mensuales, era poco. Cuando vendí inversiones, a veces vendía seguros de auto, que eso no era tan complicado, pero los verdaderos high tickets son los planes de ahorro, planes de inversión o seguros de vida. Y Claro. eso sí el resultado no era tan favorable. En Mm, ese tipo de servicios sí se necesita implementar todo esto que se ve en tu taller. Todo esto se debe de implementar, bueno, en cualquier tipo de venta, pero se debe hacer correctamente en este tipo de servicios. claro. Entonces los resultados eran entre esas cantidades, 500, 400, vi que me iba a 700, pero no era constante, no era constante. Mm. Y cuando empezaste bueno, eso es un poco lo que viven todos los vendedores en este proceso, ¿no? Hasta que realmente empiezan a interiorizar la habilidad de la venta consultiva y de ayudar a las personas a tomar decisiones. Y cuando dejaste de vender de esa manera, Orlando, y empezaste a aplicar realmente la venta consultiva, a involucrarte a nivel emocional y crear relaciones genuinas con tus potenciales clientes, ¿qué fue lo que pasó con los resultados? Pues fíjate que cuando terminé el taller, pero me gustaría decirte primero cómo me sentí después del taller y ya te digo cuántos fueron los resultados. ¿Qué es lo que me ayudó? Me dio mucha seguridad para hablar, me dio mucha seguridad para llegar con las personas, me dio mucha seguridad para hablar con personas que tenían un poder adquisitivo más alto que el mío. Porque no sé si recuerdas, José, ¿te acuerdas que te dije que me daba como miedo asesorar a empresarios, asesorar a doctores? No sé si lo recuerdas, Sí. que una vez te dije, me da como miedo estar con personas importantes. Interiorizamos eso y dije, todos tenemos el mismo nivel y con cualquier persona que esté somos iguales. Los trato igual, hicimos química igual y los resultados con ese tipo de personas es vender high ticket con ellos. Porque esas personas buscan un valor más grande. Y cuando tú vendes algo como se dice, que es caro, no es que es caro, sino que es de más alto valor.
un servicio de más alto valor tiene un mayor beneficio. Y cuando se vende un tipo de producto de esa manera, pues sí vende, sí, sus comisiones son de $1,000, $1,500. Ahí rondan entre esas, cuando se empezó a cerrar ese tipo de comisiones, pues fue mucho mejor. ¿Por qué? Porque pues se aplicó todo este tipo de, pues no técnicas, ¿verdad? No te gusta llamarle técnicas, sino más bien, sí, no, sino más bien, pues tener esa conexión con el cliente y esas Total. preguntas clave, para poder ayudarlos con los servicios, colocarle el mejor servicio, el mejor paquete, pues que se sienta que sí hizo una buena inversión conmigo. Me encanta tu perspectiva. Te agradezco también el comentario de cómo te sentiste después, porque eso es súper importante, cómo uno se siente al ejecutar. Y qué loco, pasaste, a ver si entendí bien, a cobrar entre 1.000 y 1.500 dólares de comisión por venta, o sea, por vender el Sí, plan de alto valor. En comisiones acumuladas, ¿cuál fue tu mejor mes? Si pudieras decir, mi mejor mes de comisiones fue este, hice tanto. pues fue este año como por ahí de agosto, julio, agosto, en dólares, tuve 60, sí, no, $3,000, $3,200, aprox. ¿Qué se siente pasar de 500 a 3.000? Uf, excelente, excelente. Pues eso sí es un sacrificio, pero sí debemos estar entrenando todo el tiempo, porque no es posible de que tú digas quiero jugar fútbol y quiero pegarle como Messi en cuanto vea yo el balón si no he practicado antes. Entonces vas tirando al balón, le vas tirando, te frustras cuando llevas 10 20 patadas y no anotas gol, pero te acerca a ser mejor. Entonces los roleplays eran importantísimos. Los roleplays son muy buenos los roleplays. Nuestra promotoría, más para agregar, no quiero extenderme tanto, también nos enseñan a vender. Yo cuando entré a ser agente de seguros, nos enseñan a vender, pero es tradicional la venta. Jamás, fíjate, jamás nos dejaban de hacer ejercicios roleplays. Entonces no funcionaba y tenía que yo hacer algo por fuera. Pues encontré tu taller y pues hacer roleplays es importantísimo. Totalmente de acuerdo. La Y práctica hace el maestro. sí. Y de tanto que practicas, tú ya sabes qué decir en cada situación, qué pregunta hacer, este, y de esa manera negocias sin presión, negocias sin convencer, y de esa manera pues cierras muy bien, cierras sin perseguir, y seguimientos, sí va a haber seguimientos, pero no va a ser como antes, como al inicio. Si tú haces un buen trabajo desde el inicio, cierras de inmediato. Si no haces buen trabajo y te dicen que después, o déjame pensarlo si vas a hacer más seguimientos. Pero cuando haces una venta, una buena venta, te interiorizas bien y haces las preguntas correctas, cierras de inmediato y no haces seguimientos. Mm, total, total. Orlando, habiendo hecho esa transformación, ¿qué consejo le podrías dar desde tu perspectiva a un vendedor que está encontrándose muchas objeciones, que está también quizás no llegando a los números que quiere, que no está sabiendo cómo multiplicar esos cierres y lograr que la gente le compre sin generar ese rechazo? ¿Qué consejo le daría? Primeramente, como lo vengo comentando, que ingrese a tu taller y
que sea disciplinado, fíjate, que sea disciplinado. Si llegan aquí a entrar a tu taller, que no falten a tu taller, que no falten a los roleplays, que siempre agenden roleplays. ¿Por qué? Porque yo no tuve eso al principio, y cuando empecé a tener disciplina, a enfocarme bien, en practicar, llegar más rápido a los resultados. Porque no, si tú estás estudiando una carrera y no haces las tareas, si no estudias, no vas a llegar a acabar esta carrera. No por entrar tú ya al club privado Closer, no significa que ya salgas siendo un buen vendedor. Si no aplicas lo que te dicen en este club privado, en este taller con José, no te va a servir de nada. No te va a servir de nada. Todos los días entra a las clases, todos los días agenda roleplays, 3, 4 roleplays a la semana, sin faltar. Esa es una disciplina. Obsesiónate con cerrar ventas, obsesiónate con ser buen vendedor, porque nosotros en la vida somos vendedores, en todo momento somos vendedores, hasta para conseguir novia nos tenemos que vender. Entonces, eso sería un consejo, ser disciplinado, ser obsesivo. Te tienes que obsesionar si quieres llegar a la excelencia. Te tienes que obsesionar y vas a cumplir tus objetivos. Es doloroso, pero qué bonito dolor ese de la disciplina. Me gusta la frase. Y pues cuiden su cuerpo, cuiden su mentalidad, duerman bien, porque si no funciona el cuerpo no te concentras en nada, no te concentras y no sale esa habilidad, que tu cerebro debe estar bien. Si vas a entrar con un cliente y no dormiste bien y tu cuerpo no está bien, tampoco vas a cerrar. Ese es otro consejo. Coman sus verduras. Cuiden, sí, coman frutas y verduras. Eso también es importantísimo también. Tengan buenos hábitos, sencillamente. El cuerpo tiene que estar bien claridoso mentalmente, y todo eso que practicaste se te va a reflejar y va a estar más claro mentalmente. Ese es otro consejo también muy bueno. Me encanta. Entonces, tienes que estar bien en todo, físico y mentalmente, y hasta espiritualmente. Totalmente de acuerdo. Orlando, muchísimas gracias por tomarte este ratito para compartir con muchísimos vendedores que van a ver esta entrevista. No sé si le eché mucha crema. Está bien. Le falta arriba de la cereza del postre nomás. Bueno, muchísimas gracias y familia, nos vemos en la siguiente.